¿Cómo están, muchachos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy frecuente en reumatología, como es osteoartritis o antes llamada artrosis. Bueno, para empezar, empezamos por el principio. Vamos a empezar por la definición. Eh, el enfoque de la definición de una enfermedad, como lo es la osteoartritis, ha ido cambiando según los años porque también la medicina fue avanzando, ¿de acuerdo? Es así que desde el 1980 y mucho más antes se tenía una definición de esta enfermedad. Sin embargo, las definiciones oficiales han empezado desde el año 1980. Esto nos sirve para ir viendo cómo es que ha cambiado el enfoque de visión que tiene la reumatología acerca de la osteoartritis. En 1980, el Colegio Americano de Reumatología la había catalogado como una enfermedad articular crónica degenerativa que se caracteriza por tener tres presentaciones clínicas importantes: dolor, rigidez y limitación funcional asociada a que hay una degeneración del cartílago articular y cambios óseos. Esta enfermedad como tal se enfoca más que todo, pero en esta definición, mil disculpas, se caracteriza porque se enfoca más que todo en el daño articular asociado a alteraciones biomecánicas y degenerativas, y el enfoque principal es el enfoque clínico funcional y se refiere más a las lesiones óseas como, y poniendo como principio, ¿no?, de estudio a las alteraciones radiográficas que pueden presentar este tipo de pacientes. Por su parte, tanto EULAR como MS han ido definiendo la osteoartritis. La EULAR ha indicado que es una enfermedad musculoesquelética crónica de toda la articulación asociada a dolor, deterioro estructural y discapacidad. Esta definición no solamente se caracterizaba porque hay degeneración del cartílago de la matriz extracelular cartilaginosa, sino que esta definición se enfoca más que todo a la definición del órgano articular, que no solamente comprende el cartílago y el espacio articular, sino también a la sinovia, a la parte musculoesquelética, tendones, ligamentos, músculos periarticulares, y es un enfoque integral de la articulación como un órgano articular, ¿no? El 2023, la OMS, por su parte, define a la osteoartritis como una enfermedad articular degenerativa que provoca dolor, hinchazón y rigidez y que va afectando la movilidad. Este enfoque, a diferencia de todos estos otros enfoques, ha sido elaborado en base a eh, especialistas en epidemiología, médicos salubristas, que han visto, ¿no?, que es un problema de salud pública según un enfoque epidemiológico y un enfoque clínico de estos pacientes. Todas estas definiciones son importantes porque significan los pasos que se ha ido dando en el estudio de la osteoartritis como tal. La mejor definición por lejos y la que vamos a tomar en cuenta para la cátedra es esta. Es la definición de la OARSI del 2015, la cual indica que es un trastorno de las articulaciones móviles caracterizado por presentar estrés celular y degradación de la matriz extracelular, iniciado por micro y macro lesiones que pueden llegar a activar respuestas de reparación desadaptativas, incluyendo vías proinflamatorias de la inmunidad innata. ¿Cuál es la ventaja y por qué esta es la mejor versión de la definición de la osteoartritis? Es la mejor versión porque es una definición que abarca no solamente la parte biomecánica de cartilaginosa degenerativa, sino que enfoca también un fenómeno inflamatorio sistémico como parte de la afectación del órgano articular. Esta definición articula todo lo que es la patogenia de la artrosis y por eso es una de las mejores definiciones en cuanto al estudio de la osteoartritis. La epidemiología. La osteoartritis es la patología articular más frecuente del mundo. Se detectan alrededor de 46 a 50 millones de casos nuevos por año. Se considera que es la causa más frecuente de artritis y
Alrededor de 500 millones de personas están afectadas, lo que corresponde a un 7,6 a un 7,9% de toda la población mundial. Hay dos tipos de osteoartritis, primaria y secundaria. La primaria se caracteriza por presentarse en personas mayores de 40 años. El pico de presentación es de 55 a 70 años. La secundaria, por su parte, se presenta más que todo en menores de 40 años y, bueno, el pico es igual de 55 a 70 años. Alrededor bueno, según la presentación del género, alrededor, la proporción de presentaciones de dos mujeres a un hombre. Las articulaciones más afectadas son las articulaciones primero de rodilla, mano, columna y cadera en la osteoartritis primaria y en la secundaria es más que todo rodillas, tobillos, manos y caderas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber eso porque así podemos definir según la edad de presentación qué tipo qué tipo de osteoartritis es el que está afectando a nuestro paciente. Factores de riesgo. La osteoartritis no tiene un agente etiológico principal, sino que se identifican muchos factores de riesgo, entre los cuales tenemos, primero, alteraciones biomecánicas, como traumatismos articulares, alineación anormal, trastornos de la marcha y también debilidad muscular y sarcopenia. Perdón. También factores de riesgo menos modificables o no modificables que llegan a ser factores de riesgo que predisponen de manera primaria a una osteoartritis, como el riesgo genético. Se han visto que hay mutaciones en el gen GDF5 que pueden llegar a predisponer al paciente a una osteoartritis. También el envejecimiento y la senescencia celular son importantes, puesto que después de los 30, 40 años ya empieza un proceso lento de disminución de la reproducción celular y de generación de matriz extracelular por nuestros fibroblastos, como la síntesis de colágeno se ve afectada. Entonces es muy importante este factor de riesgo. También hay procesos específicos de tejidos, como procesos específicos del cartílago, del hueso, de la membrana sinovial o de la inervación. Y también fenómenos inflamatorios a nivel de los tejidos peritendinosos como músculos, tendones y ligamentos. Esto se acompaña posteriormente de inflamación sistémica y local. La obesidad y el síndrome metabólico pueden estar presentes dependiendo del paciente porque afectan a la articulación, porque generan un medio proinflamatorio sistémico. La sinovitis como tal es una consecuencia de estas alteraciones que se han ido mencionando, pero también una sinovitis desarrollada por causas ajenas a la osteoartritis puede llegar a predisponer al desarrollo y a la afectación articular que tenemos. También lesiones de la médula ósea en algunas enfermedades pueden llegar a ser un factor de riesgo para la osteoartritis, ¿no? Cabe decir que el paciente puede llegar a tener a lo largo de su vida un grupo de factores de riesgo y estos no solamente son fijos, sino que interactúan entre ellos y estos factores de riesgo pueden llegar a propiciar la presentación de la osteoartritis mediante su interacción y mediante que vayan coexistiendo dentro del paciente. Entonces, este enfoque es un poquito más integral, nos obliga a ver al paciente no solamente como una articulación que está crepitando, sino que tenemos que ver todos los factores de riesgo para entender que el paciente necesita un mejor enfoque y un mejor estudio, no solamente a nivel articular en cuanto a la artrosis. ¿Cuál es el origen, la etiología de la osteoartritis? Tenemos dos orígenes según su origen, la primaria o idiopática, que no tiene una causa única identificable. Se caracteriza porque es multifactorial, primero más asociado a la edad genética, se agrava, ¿no? Con la obesidad y la sobrecarga mecánica, sin embargo, no es la causa más primaria. Se caracteriza por ser el 80-90 de todos los 90% de todos los casos. Mientras que la etiología secundaria se atribuye a una causa identificable, perdón, se caracteriza porque hay un factor de riesgo que llega a ser un agente causal de todo el fenómeno fisiopatológico, caracterizado por el empiezo con un trauma articular, una displasia, una alteración del eje de las articulaciones, enfermedades metabólicas o inflamatorias previas que hayan padecido la articulación afectada.
Se presenta más que todo en el 10 a 20% de los casos y es más frecuente en pacientes jóvenes que han tenido este tipo de afectación articular como antecedente. Se han ido hablando mucho de las características de estos pacientes y desde el 2016 se ha hablado mucho de la clasificación fenotípica de la osteoartrosis. ¿Por qué? Porque habían pacientes que eran flaquitos y tenían artrosis. Habían pacientes que eran gorditos y no tenían artrosis y posteriormente, unos 5 o 10 años después, estaban con una artrosis mucho más avanzada que los pacientes flaquitos. Entonces, la progresión radiológica dependía mucho de la característica no articular del paciente y es por eso que se han empezado a estudiar estos fenotipos que, ojo, no son un estándar de evidencia ni tenemos que clasificar sí o sí por fenotipo, pero nos sirve para encontrar un enfoque global del paciente con osteoartritis. Tenemos 5 fenotipos. Estos 5 fenotipos pueden coexistir 2, 3 fenotipos tranquilamente en un paciente con osteoartritis. El fenotipo mecánico, que es uno de los más frecuentes, se predomina porque hay un aumento, un predominio de aumento de carga biomecánica sobre la articulación afectada, como la sobrecarga articular, la mala alineación y también el sufrimiento por obesidad o actividades deportivas que sobrecarguen esta articulación, muy frecuente en rodilla. ¿Ya? Este fenotipo mecánico es muy interesante, puesto que hay pacientes que llegan a ser deportistas de alta intensidad, personas que hacen pesas, luchadores profesionales que han llegado a tener afectaciones mecánicas muy importantes de la rodilla, que son saludables, que llevan un estilo de vida ejemplar por su modo de ganarse la vida. Sin embargo, este fenotipo se caracteriza por eso, por la afectación mecánica de las articulaciones, ¿no? Metabólico. El, el fenotipo metabólico se asocia más a la presencia de un fenómeno proinflamatorio, producto de un síndrome metabólico. Se asocia mucho a la insulinoresistencia, a las dislipidemias, a la obesidad, a la diabetes y a la inflamación sistémica leve que producen estas enfermedades. La obesidad es prácticamente una pandemia, ¿no? Que se está apoderando de todo el mundo, puesto que ya el acceso a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo se está globalizando, si no es que ya ha tomado todas las poblaciones. Claro que hay ciertas excepciones, pero este fenómeno se caracteriza por eso y el fenotipo se asocia mucho a un paciente obeso que no realiza actividad física, que no tiene hábitos saludables y que en el futuro va a desarrollar tanto por el síndrome metabólico y la sobrecarga mecánica que conlleva tener obesidad, artrosis. Fenómenos inflamatorios, predominios de sinovitis de bajo grado, se dan en pacientes que han tenido antecedentes de sinovitis, como por ejemplo pacientes con artritis reumatoide, con espondiloartritis, artritis reactiva, que afectan mucho articulaciones grandes. Siempre hay hay presencia de un derrame articular, a veces es subclínico, dolor fluctuante, a veces duele, a veces no, y la presencia de rigidez articular matutina, que puede ser característico de este fenómeno. Este fenotipo inflamatorio también abarca una variación de la osteoartrosis que se llama osteoartrosis digital erosiva, que vamos a ver más adelante. A nivel genético, pues tenemos la predisposición hereditaria. Este paciente no tiene hábitos que sean no saludables, no tiene antecedentes de sobrecarga mecánica, no está en un trastorno inflamatorio, no hay antecedente o enfermedades que hayan provocado inflamación de la articulación, eh, pero bueno, de todas maneras desarrolla artrosis. Normalmente se caracteriza porque este paciente tiene historia familiar de osteoartrosis, hay presentación precoz de osteoartrosis y suele afectar a múltiples articulaciones. Es menos frecuente pero relevante, ¿de acuerdo? Porque este tipo de pacientes suelen referirte esta situación que sus papás estaban afectados también. El fenómeno, bueno, el fenotipo postraumático es secundario a una lesión articular previa. Puede ser una lesión del cartílago articular, en lesiones meniscales, fracturas intraarticulares, fracturas de hueso que postraumática
pues no, una fractura conminuta no va a llegar a encallar tan bien como lo era un hueso natural y a veces pueden producirse variaciones, si no es de centímetros, de milímetros en volver a formarse el callo óseo o alteraciones del eje del hueso que pueden llegar a predisponer igual a un fenotipo postraumático, ¿no? Es importante en pacientitos adultos jóvenes que hayan tenido el antecedente de un trauma de alta energía con lesión de estructuras periarticulares o articulares u óseas circundantes a las articulaciones afectadas. Entonces, es muy importante este fenotipo. Cabe decir que estos fenotipos nos ayudan a entender cuáles son los factores de riesgo sobre los que tenemos que trabajar. No son un estándar total, ni también están comprendidos bajo evidencia, ni en las guías de osteoartrosis de la EULAR o del Colegio Americano de Reumatología. No están comprendidos, pero son una corriente creciente. Y nosotros, como estamos enseñando, necesitamos enseñarles este enfoque porque el paciente con artrosis no es solamente una articulación que crepita o que duele, sino con este cuadro enfocamos el enfoque holístico que tiene que tener un paciente con artrosis, ¿no? Muy bien, entonces, siendo así que hemos presentado los fenotipos de osteoartritis, hay muchos fenotipos y muchos fenómenos metabólicos que van a dar lugar a la presentación de la osteoartritis. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes versiones de la osteoartritis que tenemos que tratar y diferentes historias de cada versión de la osteoartritis. Entonces, muy importante, no todas las osteoartritis tienen el mismo enfoque ni la misma historia. ¿Cuál es la clínica del paciente con osteoartritis? Se presenta con dolor articular de predominio vespertino, hay rigidez articular matutina menor a 30 minutos, mejora con el reposo y empeora mucho con las actividades. Hay el fenómeno de gel que se caracteriza por ser un fenómeno en el cual el paciente tiene una articulación afectada, realiza un reposo de más de 15 minutos y posteriormente al reposo hay rigidez por un fenómeno de éstasis del líquido sinovial y de inflamación del mismo. Ese es el fenómeno de gel que conforme van haciéndose las actividades vuelve a la normalidad. Entonces es muy importante. Todos estos síntomas son característicos de estos pacientes. Cuando ya está más avanzado, ya aparece la crepitación, ya aparece la desalineación, las deformidades, pero en etapas tempranas normalmente el dolor es insidioso, no es muy fuerte y conforme va avanzando la osteoartritis, pues va aumentando la intensidad en los pacientes. Hallazgos según la articulación afectada. Rodillas, inicio insidioso, ¿no? No es que el paciente amanece con las rodillas hinchadas, súper adoloridas, ¿no? Empieza de un pequeño dolor. Hay que observar en las rodillas si hay datos de sinovitis o aumento de volumen, como vemos en este gráfico, pues en la rodilla derecha todo bien, pero en la izquierda hay un aumento de volumen a nivel suprapatelar, ¿no? Es importante que podemos ver el sinovitis suprapatelar, pues una bursitis suprapatelar, ¿no? Debe descartarse la presencia de quiste de Baker examinando la parte posterior, el hueco popliteo, y bueno, también hay que ver cuál es la alineación que tiene la rótula en un paciente en reposo. Normalmente tiene que estar al centro, pero puede haber la desviación rotuliana secundario también a la actividad muscular de los músculos del muslo. Las manos se presentan con dolor en las articulaciones más que todo interfalángicas distales interfalángicas distales, como vemos aquí, e interfalángicas proximales. La rigidez articular matutina que te refiere el paciente tiene que ser menos de 30 minutos porque estamos hablando de un fenómeno degenerativo, más que todo, e inflamatorio, pero leve, no es como una artritis reumatoide que tiene una rigidez de más de una hora, ¿no? Bueno, conforme van pasando el tiempo, puede aparecer nódulos de Heberden y de Bouchard, que son los nódulos de Heberden, son estos nódulos que prácticamente son producto de la hiperostosis de los huesos de las articulaciones interfalángicas distales. Normalmente tienen dos componentes, un componente medial, lateral y uno medial. Uno, dos, siempre, miren, lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, ¿no? Se localizan en interfalange distal, son los característicos de la afectación de la mano en osteoartritis. También los nódulos de Bouchard, que son nódulos que son característicos de la afectación de
metacarpo, digo, de interfalángica proximal, mil disculpas, de interfalángica proximal, nódulos de Bouchard, e interfalángica distal, nódulos de Heberger, ¿ya? También podemos tener presencia de risartrosis o artrosis de la articulación metacarpo-falángica del primer dedo o de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Entonces, esta articulación puede ser afectada en pacientes que hagan un uso importante a nivel mecánico de esta articulación, ¿no? En cadera, el dolor más que todo va a ser en región inguinal. Hay limitación de abducción y rotaciones. La maniobra de Fabere suele ser positiva y puede haber dolor en la musculatura y en partes blandas adyacentes. La radiografía en osteoartritis se caracteriza porque hay alteraciones radiológicas. En articulaciones grandes como la rodilla usamos la clasificación de Kellgren y Lawrence. Hay hallazgos radiológicos en los cuales nos vamos a enfocar en la clasificación de Kellgren y Lawrence, entre los cuales tenemos el grado de la articulación, de la afectación articular y los hallazgos radiológicos. El grado cero no tiene cambios radiográficos, todo está normal. En el grado uno, pues vamos a encontrar pequeños osteofitos, muy chiquititos, como vemos acá, chiquitos osteofitos. El espacio articular está más o menos conservado, no hay presencia de un pinzamiento articular, ni hay choque de los bordes articulares del hueso. En el grado uno, pues hay estos osteofitos. En el grado 2 hay osteofitos que están más definidos y posible estrechamiento leve del espacio articular, ¿no? Los osteofitos son un poquito más grandes, más presentes, se notan más y hay una presencia de un poquito de pinzamiento articular a este nivel. El grado 3 se asocia ya a la presencia de osteofitos múltiples, más estrechamiento moderado de del espacio articular y un fenómeno que se caracteriza porque hay un reforzamiento de la radioopacidad. En palabras más sencillas, este borde del hueso que está en la superficie articular, que estaba aquí, tiene un refuerzo súper blanco, ya la esclerosis subcondral, y una posible deformidad ósea. Puede ser una alteración del eje, como aquí estamos viendo el eje de la rodilla, pues el fémur está empezando a entrar a lateralizarse en una deformidad y la rótula está igual alterada en su alineación. Normalmente está al centro, ni tan al centro en esta, pero más o menos al centro, ¿de acuerdo? Y en el grado 4 ya hay osteofitos grandes, ¿ya? El estrechamiento es total del espacio articular, hay esclerosis subcondral marcada y lo que empieza a formarse, que no había aquí, son pequeñas microcavidades llamadas geodas, que es este lugar, este redondito que se está formando, que es un redondito radio, menos radiopaco que el anterior, ¿no? Entonces es muy importante esta clasificación porque nos ayuda a entender en qué grado de afectación articular está nuestro paciente. Y esto se puede usar en rodilla, en cadera, también se puede usar en tobillos, en muñecas, porque son articulaciones que se pueden analizar según esa escala, ¿no? La radiografía en las manos es diferente. Mm, Normalmente los signos radiológicos de la osteoartrosis universales suelen presentarse también, no es que no. En esta radiografía, por ejemplo, vamos a ver la afectación de las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas proximales y en algunas metacarpofalángicas, ¿no? Sí suele ir la afectación en ese orden. En las interfalángicas distales, vamos a hacer un poquito de aumento, entonces lo que vemos es que ya hay un pinzamiento articular importante, no hay espacio articular como vemos en esta metacarpofalángica que tiene espacio, aquí no hay nada de espacio. Segundo, hay un reforzamiento de la radioopacidad de las superficies articulares de la interfalángica distal. En palabras más simples, el borde óseo está mucho más blanco que las articulaciones metacarpofalángicas que no están muy afectadas. Tercero, el borde de los huesitos está empezando a chocar, los dos bordes están empezando a tener un choque, un rozamiento acá, pero hay segmentos en los cuales el borde óseo reforzado tiene una
solución de continuidad se interrumpe en este lugar, entonces estas son erosiones, pueden ser erosiones marginales o centrales, e incluso hay deformación de la superficie articular, como vemos en estas articulaciones, y la presencia de osteofitos que se van yendo hacia los lados. Aquí hay un osteofito, aquí hay otro osteofito, aquí hay otro osteofito, que estos osteofitos son hueso que se forma por la reacción perióstica que tiene y al estrés inflamatorio de la artrosis. Y es así que crónicamente se van formando, gracias a este fenómeno de hiperostosis, los famosos nódulos de Heberden y de Bouchard. Aquí en las interfalángicas proximales podemos ver justamente, ¿no? La esclerosis subcondral y miren, aquí está formándose una erosión, pero esta erosión es en el centro del espacio articular, ¿no? Entonces es muy importante encontrar este tipo de alteraciones. Igual podemos ver acá, miren, viene, y aquí podemos ver otra erosión al centro. Aquí también hay otra erosión en el lado contralateral y la exostosis como tal y el desarrollo de una pequeña geodita aquí arriba. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos que vamos a encontrar? Osteofitos, pinzamiento articular, esclerosis subcondral y las geodas. Valga decir que ya hemos visto varias radiografías con estos signos. Hay una variación que se llama osteoartritis digital erosiva. La osteoartritis digital erosiva es una forma de osteoartritis un poquito más inflamatoria y deformante que se caracteriza porque presenta justamente lo que habíamos visto en esta radiografía, erosiones centrales en la articulación, como aquí vemos una, dos, tres. La presencia de erosiones centrales en más de dos, tres dedos ya es un criterio de diagnóstico de osteoartritis erosiva. Entonces, tenemos, mil disculpas, se ha movido. Ahora sí, tenemos que esta situación es importante conocer las lesiones radiológicas que estamos viendo, ¿no? Muy diferente de las lesiones radiológicas que seguramente ya han encontrado en pacientes con artritis reumatoide, porque es parte del rote pasado, pero es importante que tengan la concepción de cuáles son las lesiones. Muy bien, continuamos. Criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos de la ACR son importantes, más también son un poquito redundantes. Vamos a ir analizándolos toditos para ir viendo, ¿ya? En la mano, vamos a empezar por el criterio de la mano. Hay dolor, molestia en manos la mayoría de los días del mes anterior, ¿no? Hay prominencia de tejido duro en más de 2 de 10 articulaciones seleccionadas, menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas tumefactas. El aumento de volumen de tejido duro es más de en más de 2 articulaciones interfalángicas distales y deformidad de más de 2 de 10 articulaciones seleccionadas. Entonces, estos criterios nos dicen que tiene que haber nódulos articulares, pues puede ser en interfalanges distales o proximales, no puede haber mucha sinovitis, y los criterios necesarios son, miren, que haya habido dolor el último mes, o que hayan menos de 3 articulaciones tumefactas, ¿de acuerdo? Nada metacarpofalángicas. Esos criterios necesarios para el diagnóstico. Y 4 o 5, que es aumento de volumen de tejido duro en más de 2 articulaciones interfalángicas distales o la deformidad de más de 2 de 10 articulaciones seleccionadas. ¿Ya? Entonces, es muy interesante cómo es que estos criterios llegan a abarcar diferentes enfoques de la osteoartritis en manos, ¿no? En la primera calidad de clasificación que es de uno y 3 es los dolores en manos y las articulaciones metacarpofalángicas, menos de 3 articulaciones afectadas. Y en la 4 o 5 podemos tener el aumento de volumen o los nódulos que tenemos en más de 2 interfalángicas distales o la deformidad de más de 2. Entonces, tiende a ser un poco confuso. Estos criterios en la práctica clínica lamentablemente no son tan reproducibles, pero son como que una pauta clínica que tenemos que tener porque analizándolos bien, si encaja un diagnóstico de osteoartrosis
usando estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser un poquito tedioso, parece ser un poquito minucioso, sin embargo, ya practicándolo poco a poco y ejerciéndolos cada vez más, estos criterios son más o menos fáciles de ejercer en los pacientes. Vamos a pasar a la rodilla. Lo mismo, el primer criterio es dolor en la rodilla en la mayoría de los días del mes anterior, la crepitación con la movilidad articular activa, la rigidez articular matutina menor a 30 minutos, la prominencia ósea de la rodilla en la exploración, alguna deformidad, la edad mayor o igual a 38 años. ¿No? Los diagnósticos, los criterios de diagnóstico necesarios son uno más 2 más 4, uno más 2 más 3 más 5 o uno más 4 más 5. Entonces, ¿cuál es el fenómeno primordial? Dolor en la rodilla, ¿no? Uno más 2 más 3 más 5, uno más 2 más 4. Todos toman más 2, que es la crepitación. Y si no hay crepitación, tiene que haber un poco de rigidez. Y si no hay rigidez, deformidad y la edad mayor a 38 años. Entonces, el resumen es que tiene que haber sí o sí dolor, puede acompañarse de crepitación, de rigidez o de prominencia ósea en un paciente mayor o igual a 38 años, ¿no? Los criterios radiográficos, bueno, la presencia de osteofitos asociados a líquido sinovial característico de artrosis, si se puede hacer una artrocentesis. La edad es de mayor o igual a 40 años, la rigidez matutina de duración menos de 30 minutos y la crepitación con la movilidad articular activa, ¿no? Entonces, lo mismo, estos criterios se enfocan más que todo en la presentación clínica más radiográfica, ¿no? El dolor tiene que estar en todas las presentaciones, es un síntoma muy importante, el dolor. Eh, Puede haber osteofitos, puede haber un líquido sinovial, ¿no? Extraído también. Si hay osteofitos es suficiente para el diagnóstico de gonartrosis o de artrosis de rodilla. Si hay alteración en el líquido sinovial y ya hay rigidez articular matutina y la edad también es importante, entonces ahí sí podemos decir que sí, sí puede ser, llegar a ser importante, pero veamos cuál es la situación. La rodilla solo necesita que hayan osteofitos para ser clasificada como osteoartritis, ¿no? Habíamos visto las lesiones características de la osteoartritis, pero los osteofitos son la característica principal que nos toman estos criterios, ¿de acuerdo? En pacientes mayores de 40 años. En resumen, porque esto se parece a un crucigrama si lo vemos de esta manera, lo primordial para el diagnóstico de la artrosis de rodilla es que el paciente tenga dolor, ¿no? El paciente con dolor puede tener crepitación, puede tener rigidez, menos de 30 minutos, ¿ya? Puede tener deformidad a la exploración física, una deformidad, una prominencia ósea, y eso también nos ayuda al diagnóstico. ¿Qué más? Si hacemos una radiografía, la presencia solamente de un osteofito nos basta para diagnosticar osteoartritis. Si hacemos una artrocentesis, nos basta la artrocentesis más un factor de riesgo de la edad y alguno que otro factor clínico para el diagnóstico de osteoartritis. Entonces, parece complicado, pero si lo vamos tomando de esa manera, no lo es, no es tan complicado, pero nos ayuda a enfocarnos en qué cosas son necesarias para el diagnóstico de una osteoartritis de rodilla, tanto clínica, radiográfica y laboratorialmente, porque estos criterios se han elaborado en función a lo que tenemos presente, ¿no? Los criterios clínicos y radiográficos de la cadera, bueno, lo principal es el dolor, ¿no? La mayoría de los días del mes anterior. La velocidad de sedimentación globular tiene que ser menor a 20 milímetros por hora. Los osteofitos tienen que presentarse a nivel acetabular o femoral. Es una lesión radiológica que puede ser característica. Hay un pinzamiento radiográfico del espacio articular de la cadera y el diagnóstico pues se basa más que todo en el fenómeno clínico. Dolor, dolor más osteofitos más la velocidad de eritrosedimentación alterada, dolor más sedimentación globular pero normal, más pinzamiento radiográfico, o dolor más osteofitos y pinzamiento radiográfico. Entonces, el criterio de diagnóstico de artrosis de cadera es clínico y radiológico. Sí o sí va a necesitar de criterio clínico. Es muy importante que haya dolor de cadera. Lo que sí está, lo que sí está raro y lo que no estamos viendo, ¿no? Es que sí tenemos que tener
una correlación radiográfica sí o sí en estos criterios, por lo menos una, y una velocidad de eritrosedimentación que sea normal, puesto que a veces pueden haber fenómenos inflamatorios a nivel de la cadera o enfermedades autoinmunes que pueden llegar a propiciar, digamos, una inflamación de la articulación de la cadera que nos puede llegar a sesgar estos criterios. Entonces, es importante, ¿de acuerdo? Viéndolo así, dolor más alguna alteración radiográfica es criterio de coxartrosis, de artrosis de cadera. Dolor más una alteración mínima radiológica más sedimentación globular normal y es igual a coxartrosis. Entonces tenemos que ver cuáles son los criterios que podemos llegar a tomar en cada caso. Cada caso es diferente y no realmente debemos enfocarnos en diagnosticar mediante los criterios, porque estos criterios no son criterios para el diagnóstico, sino son más bien criterios de clasificación de las enfermedades. ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien, acabamos de diagnosticar a nuestro paciente de osteoartritis, entonces tenemos que hacer el tratamiento. Y el tratamiento lo vamos a dividir en dos, medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas se asocian más que todo a tres pilares muy importantes. Uno es el ejercicio terapéutico, que tiene que ser, tiene que ser indicado por un profesional. ¿De acuerdo? El ejercicio terapéutico incluye ejercicios de fuerza y aeróbicos, y más que todo fuerza isométricos. En pacientes con artrosis a veces el dolor es muy importante y puede haber compromiso funcional e incapacidad para realizar las actividades. Entonces, no le vamos a pedir que haga los ejercicios más fuertes del mundo, sino que tiene que ser ejercicios isométricos que no conlleven la alteración de la longitud de los músculos, ni tampoco la alteración del eje de la articulación si es que está muy adolorido. Inducir a la pérdida de peso, hablar de modificar la dieta y hábitos saludables del paciente. Y si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, tiene que perder por lo menos algún valor superior al 5% del peso basal con el que está llegando el paciente. También el uso de la fisioterapia y la rehabilitación. Estos profesionales pueden llegar a ayudarnos de manera significativa para abordar estos pacientes. El uso de ortesis es también importante. Tiene que haber una educación del paciente en cuanto a su tratamiento, a sus hábitos y a los ejercicios y a que no se tiene que perder de los controles del reumatólogo, del fisioterapeuta, porque es importante y también hacer ejercicios de tai chi, yoga y ejercicios en el piso o en la tierra, por así decirlo, que sean de bajo impacto y puedan desarrollarse sin provocar molestias al paciente. Estas son indicaciones tanto del Colegio Americano de Reumatología como también de la Liga Europea de Reumatología en sus últimas guías. Continuamos. ¿Cuál es el manejo farmacológico? Se habla mucho del manejo farmacológico documentado y es así que tenemos la primera línea siempre van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, pero tópicos. ¿Qué quiere decir? Cremas de diclofenaco gel, ketoprofeno gel, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos en crema, que puede aplicarse 2, 3 veces al día el paciente. Después de eso tenemos, si es que el dolor no remite con eso, los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Tenemos dos tipos de AINES muy importantes, COX no selectivos y COX-2 selectivos, ¿no? Los ciclos cortos se asocian mucho a darle al paciente un ciclo de 10, 15 días máximo de un antiinflamatorio no esteroideo que sea no selectivo, que me inhiba COX-1 y COX-2. ¿Por qué? Porque la COX-1 es la responsable de la protección del epitelio gastrointestinal, ¿no? Entonces se asocia más a fenómenos de gastritis medicamentosa y de retroflujo de iones hidrógeno hacia la mucosa gástrica, es por eso que no se la usa mucho. Aparte de que también tiene su implicancia en la circulación de la arteriola aferente del glomérulo renal. Mientras que los COX-2 selectivos se relacionan más con fenómenos inflamatorios y dolor, entonces esos sí los podemos dar por ciclos de 30 a 60 días sin ningún problema. Podemos usar meloxicam, 15 mg
miligramos al día, etoricoxib 120 miligramos al día, podemos usar ketoprofeno, que son más o menos COX-2 selectivos, mientras que los ciclos cortos de inhibidores COX no selectivos incluyen medicamentos como el ibuprofeno, la indometacina, el diclofenaco, que son medicamentos que no son selectivos y que pueden llegar a desarrollar a cierto grado de toxicidad y de gastroenteritis, ¿no? De gastroenteritis medicamentosa, ¿no? Y por último, ayudantes con el dolor, si es que no está ahí dando mucho la presencia de los AINES, como duloxetina, tramadol, paracetamol, que pueden llegar a ser de mucha ayuda en la modulación del dolor de estos pacientes. Cabe decir que este tratamiento no va a modificar la configuración del hueso. Las anormalidades radiológicas que tienen los pacientes no van a volver a la normalidad. Las medidas no farmacológicas ayudan a disminuir la sobrecarga mecánica a la articulación afectada y a mejorar el entorno proinflamatorio que puede llegar a tener el paciente si es que tiene hábitos no saludables. En casos en los cuales ni los ayudantes ni las medidas farmacológicas documentadas sean útiles y si el paciente sigue así, pues es importante hacer el tratamiento farmacológico intraarticular. Los únicos tratamientos farmacológicos intraarticulares recomendados y con grado de evidencia significativa y que están recomendados por los colegios de reumatología son los corticoides intraarticulares, más que todo con el acetónido de triamcinolona y la betametasona dipropionato fosfato, que son también formas cristalizadas y de depósito. La aplicación tiene que ser por un médico especialista, bien en reumatología, bien en traumatología y actualmente también los médicos especialistas de medicina física y rehabilitación pueden aplicarlo. Se aplica solamente en caso de que haya una inflamación persistente que no me responda a los AINES y haya presencia de derrame o sinovitis articular, ¿de acuerdo? En caso de dolor moderado a severo. Y bueno, ¿cuál es el efecto de los beneficios? El efecto es rápido, de 1 a 2 semanas se ve el efecto máximo y llega a durar 1, 2, 3 meses el efecto dependiendo del cuidado de la articulación que le dé el paciente y las medidas correspondientes. Que yo infiltre con corticoides intraarticulares a un paciente no significa que le estoy solucionando la osteoartritis. El daño radiológico está ahí. Solamente estoy disminuyendo el fenómeno inflamatorio dentro de la articulación y estoy disminuyendo obviamente los síntomas. Eh, Estas infiltraciones no me llegan a modificar cuál es la característica del cartílago articular, no me llegan a modificar todo eso. Máximo entre infiltración entre corticoides, ¿de acuerdo? Entre infiltración e infiltración de corticoides intraarticulares tiene que pasar mínimo un periodo de 3 meses. Si lo hacemos cada mes, cada 2 semanas, puede haber un efecto contraproducente, puesto que los corticoides intraarticulares en esas dosis suelen tener efectos condotóxicos y aceleran la progresión de la osteoartritis del paciente. Es por eso que hay que usarlos de manera racional y recordar que la articulación tiene que descansar de la infiltración por lo menos 3 meses, por lo menos. ¿Por qué no ponemos? Porque seguramente ustedes como personas han debido ver eh, muchas otras opciones intraarticulares, como el famoso plasma rico en plaquetas, el famoso ácido hialurónico o la bien hablada ozonoterapia, ¿no? Este tipo de terapias lamentablemente no tienen estudios que las validen como tal. Si bien hay varios papers, estudios de grupos pequeños, 10, 15, 20, 30 pacientes, hasta 100 pacientes hay, no hay un estudio significativo y tampoco se puede hacer un metaanálisis de todos estos estudios. ¿Por qué? Porque el plasma rico en plaquetas es un derivado de la sangre de los pacientes y se extrae y se hace una centrifugación. Ese es el problema. Cada estudio tiene un diferente método de preparación y un método diferente de aplicación. Entonces, como cada estudio es diferente, no se puede homogeneizar este tipo de terapias. Y segundo, que ya desde el inicio no carece de evidencia científica sobre un beneficio potencial.
No hay evidencia de que ni el plasma ni el ácido hialurónico puedan llegar a producir regeneración del cartílago articular y no hay evidencia de que esta situación vaya a mostrarse en el futuro, a menos de que haya un estudio prospectivo en el cual realmente se demuestre que hay una progresión de la regeneración articular del cartílago. Hasta mientras no. Lo mismo pasa con el ácido hialurónico y la ozonoterapia, que no han llegado a eh, mostrar beneficios respecto a placebo. Entonces es muy importante ser críticos y saber qué tipo de terapia intraarticular usar. Actualmente estamos enseñando medicina basada en la evidencia y es por eso que nos referimos más que todo al tratamiento intraarticular. También estamos pasando de lado un tipo de tratamiento que se llaman los CISADOAS, los famosos CISADOAS, los suplementos para el fortalecimiento del cartílago articular de acción lenta, fármacos sintomáticos de acción lenta, que normalmente suelen ser usados por largo lapso de tiempo. Entre ellos tenemos el colágeno, que ya desde hace unos 3 años ha sido totalmente eh, se podría decir invalidado, porque no hay evidencia de que haya un beneficio de que el paciente consuma colágeno. Tampoco hay un beneficio de consumir heparan sulfato con sulfato, ni tampoco insaponificables de palta, boswellia serrata. No hay evidencia de que estos medicamentos vayan a ayudar al paciente. Se consideran adyuvantes y se pueden usar de manera racional. Sin embargo, si queremos iniciar este tipo de suplementos, hay que hablar con el paciente e indicarle que estos medicamentos pueden hacerle bien como pueden hacerle mal. Personalmente, no encuentro muy útil el uso de estos medicamentos y como no está documentado y tenemos que enseñar medicina de calidad acá, no los he incorporado en la presentación. Me parece que tenemos que usar terapias que sean documentadas y estén basadas en la medicina basada en la evidencia. Es así que llegamos al desenlace más crónico de la osteoartritis que llega a ser la interacción con otra especialidad. Cuando la osteoartritis llega a avanzar tanto, llega a provocar tanto dolor, nos queda una solución y es la solución quirúrgica. Y si es que la situación sigue agravándose, pues no hay otro remedio que la artroplastía, que prácticamente consiste en abrir la articulación del paciente y poner una prótesis de titanio que vaya a reemplazar la función y las superficies articulares. ¿Cuáles son las indicaciones? Si el paciente refiere que los síntomas de la artropatía ya están afectando su vida y sus actividades, es un candidato. Si el paciente tiene datos de la exploración clínica y hay pruebas de imagen que ya indican una afectación severa, es candidato. El paciente ha recibido un ensayo de tratamiento no quirúrgico y no funcionó, no responden ni a los corticoides intraarticulares, porque eso también puede pasar, entonces sí es candidato. Si el paciente indica que hay unas expectativas que él puede conseguir y el riesgo-beneficio, el riesgo quirúrgico supera, o bueno, no supera los beneficios que puede tener una artroplastía, pues está bien, puede hacerlo. El paciente tiene la predisposición para realizarla, está dispuesto, entonces se puede hacer. Técnicamente, la osteoartritis es un proceso degenerativo del cartílago articular. Si hay esta afectación, como reumatólogos nos vemos implicados en la situación de que si queremos una solución para la osteoartritis es la artroplastía. Las terapias intraarticulares y los medicamentos que podemos dar sí van a lograr retrasar la progresión. Obviamente tenemos que trabajar mucho en la educación y en los hábitos del paciente. Pueden llegar a retrasar la progresión de esta enfermedad, pero si el paciente no trabaja en esas situaciones, vamos a llegar a una posible artroplastía, en un contexto en el que el paciente no está haciendo las medidas no farmacológicas y farmacológicas en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, este es el fin de la presentación. La osteoartritis es una patología muy importante y tenemos que tener el manejo adecuado de la misma, siempre basados en la evidencia y siempre también tratando de entender cuál es la situación del paciente. Muchas gracias, eso es todo.